acciones de la semana 7 con un Rhamondre Stevenson apoderándose del backfield de los Patriots, las implicaciones del regreso de Chuba Howard en los Panthers, también el gran regreso de Rashee Rice y el decepcionante retorno de George Kittle. Todo esto y más en este episodio. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Bueno, primero empecemos con las malas noticias y ahí es momento de aceptarlo. Justin Fields no es más una pieza relevante en Fantasy. Hay que soltarlo, punto. Fue enviado a la banca por los Jets en el tercer cuarto y no sabemos si volverá o no a ser titular. Pero aún en el entendido que pueda retener su puesto titular, no habría que confiar en él como opción. Justin Fields, sus días como un quarterback top 12 han terminado. Lo que les decía de Rhamondre Stevenson, se apoderó del ataque terrestre de los Patriots, 76.6% de snaps y 74% de los toques. Lleva 2 semanas consecutivas con al menos 13 acarreos. Y aquí también es momento de decirlo. TreVeyon Henderson no va a suceder por más que queramos que suceda, por más que creímos que sucedería. La realidad es que este backfield es de Stevenson con todo y los fumbles, que por cierto ha mejorado en ese departamento sustancialmente. Henderson, esta semana frente a los Titans, cuando era la oportunidad perfecta ante una defensa muy mala que pudiera tener algo de participación, fue superado en toques por Terrell Jennings. ¿Ustedes saben quién es Terrell Jennings? Bueno, probablemente TreVeyon Henderson tampoco sabía y fue superado 5-2 en toques. Los Bears podrían estar migrando a un comité 50-50 y aquí obviamente hay que echar ojo a Kyle Monangai. DeAndre Swift terminó con el 56% de los toques, teniendo 19 acarreos para 124 yardas y además añadió un touchdown. Son muy buenos números los de DeAndre Swift, pero los Bears están queriendo involucrar al novato. Monangai jugó en el 46.3% de snaps, tuvo el 42% de los toques y también fue medianamente productivo. En 13 acarreos generó 81 yardas por tierra y también tuvo su touchdown. En el ataque terrestre de los Panthers sabíamos que esto iba a suceder. Que con el regreso de Chuba Howard y la producción que había tenido Rico Dowdle, esto apestaba a ser un comité. Y prácticamente estamos ante un comité 50-50. Pero un comité, y aquí viene lo interesante, que fue liderado por Rico Dowdle. A pesar de que jugó menos snaps, tuvo el 53% de los toques, 17 acarreos, 79 yardas, agregando 17 yardas recibidas, mientras que Chuba Howard solo tuvo el 47%, y digo solo porque pues, obviamente es el número 2 en toques en esta ofensiva con 47%, terminó con 14 acarreos, pero produjo muy poco con esas oportunidades, 31 yardas. Así que esto nos dice que podemos seguir perfilando a Dowdle o a Dowdle o como le quieran decir, como el corredor principal en los Panthers, pero sí atado a un comité. Donde no deberíamos prender las alarmas, pero sí hay que poner atención, es en el ligero aumento en la utilización de Tyrone Tracy. En la primera semana de regreso de Tracy, Cam Scaribo tuvo el 75% de los toques. Ahora el novato tuvo solo el 63%. Sí, obviamente, si nos ponemos a comparar lo de Scaribo con lo de Tracy, a todas luces Scaribo es la mejor opción para los Giants. Pero me parece que Tracy va a estar quitando algunas oportunidades no tan relevantes, pero puede ser una piedrita en el zapato que impida que Scaribo pueda ser un running back top 12 y termine siendo más una opción top 15, que no es en lo absoluto nada malo.
Scaribo generó ante una de las mejores defensas en la NFL en 16 acarreos, 60 yardas y lo mejor fue su utilización por aire. 6 targets, 3 recepciones, 34 yardas recibidas y anotó su primer touchdown por aire en su carrera. Hablando de utilización por aire y de utilización que queríamos ver, pero no por la razón correcta, era Breshad Smith. Breshad Smith aumentó su utilización, tuvo el 49% de los toques en los Chiefs, pero obviamente su involucramiento se debió al desarrollo del juego. Los Chiefs resolvieron el juego frente a los Raiders rápidamente, probablemente desde el primer cuarto, y entonces Breshad Smith tuvo un aumento en participación. El problema fue que Breshad Smith por tierra no dio una producción suficiente como para poder ser eventualmente una amenaza para Isaiah Pacheco. Sin embargo, por aire fue bastante productivo. 5 targets, 5 recepciones, 42 yardas. De hecho, sus 13.1 puntos fantasy son la segunda mejor producción fantasy para un corredor de los Chiefs en lo que va de la temporada. Yo esperaría que Smith pueda comenzar a ser involucrado en el juego aéreo. El problema es que ya hay demasiadas opciones ahí para los Chiefs, con el regreso de Rashee Rice, que ya estaremos hablando de él, con Xavier Worthy, con Travis Kelce, con Hollywood Brown. Breshad Smith queda en quinto o sexto puesto y esto va a privar de que pueda ser relevante cada semana. Josh Jacobs fue decisión antes de juego. Jugó, pero lo hizo de manera limitada. 56.6% de snaps, solo tuvo el 67% de los toques, terminó con 13 acarreos, 55 yardas y obviamente salvó el día con sus 2 touchdowns. Pero esta es la primera vez en la temporada que Josh Jacobs no tiene al menos 20 toques. Obviamente esto hay que tomarlo como una excepción por haber estado limitado por lesión. Lo dije la semana pasada en un Sports Center en ESPN. De las lecciones o de lo que habíamos aprendido en la semana 6 era que la defensa de los Dolphins era una coladera contra running backs. Y eso se sigue confirmando. En la semana 2, Ramondre Stevenson generó 21 puntos fantasy. En la semana 3, James Cook 20.8. En la semana 4, hasta Breece Hall pudo ser productivo con 16 puntos fantasy. En la semana 5, Rico Rudolph 32.4. En la semana 6, Kimani Vidal 22.8. Y ahora en la semana 7, Quinshon Judkins con 25.4. Los próximos running backs que van a enfrentar a esta defensa son Bijan Robinson, prepárense para semana de mega explosión. Derrick Henry, que pudiera estar de regreso a los niveles que le conocemos en este enfrentamiento. Nuevamente James Cook y Ja'Cory Crosky-Merritt. Pasando a los wide receivers, los 2 principales receptores de los Rams sin Puka Nacua fueron, para sorpresa de nadie, Davante Adams y el otro, Jordan Whittington. Sin embargo, Whittington tuvo muy poca producción a pesar de haber recorrido un 71% de rutas, terminó con solo 12% de target share, 2 recepciones y 9 yardas recibidas. Pero lo de Davante Adams fue espectacular. Y los rankings manifestaban ese potencial que tenía Davante Adams porque era un wide receiver top 5 en los rankings de Estadio Fantasy. Davante Adams ha sido una de las mejores opciones de Matthew Stafford en zona de anotación. El porcentaje de pases en esa zona es increíble, probablemente hasta insostenible. Pero los Rams de alguna manera lo han hecho sostenible y Davante Adams anotó 3 touchdowns esta semana. Travis Hunter de a poco comienza a aumentar su utilización en el juego aéreo. Quizá obviamente sus números tengan que ver con la lesión de Brian Thomas. Terminó con un 29.2% de target share. Es el porcentaje más alto que ha tenido algún jugador de los Jaguars esta temporada. Rashee Rice está de regreso. Y si bien
no estuvo de tiempo completo en la ofensiva de los Chiefs porque solo recorrió 48% de rutas, pero aún así, limitado de alguna manera, fue segundo en yardas recibidas en el equipo con 42, terminó con un 27% de target share, el 50% de los targets de los Chiefs en semana 7 en zona de anotación fueron para él y obviamente fue líder en touchdowns del equipo con 2. Rashee Rice perfila para ser un top 12 cada semana, tal como esperábamos desde hace varios años. Por fin el volumen de Chris Olave se materializó en producción. Curiosamente para Olave, este fue su segundo juego con menos targets, tuvo 7, y recepciones con 5 en lo que va de la temporada. Fue su segundo juego consecutivo con 98 yardas recibidas, primera semana con más de un touchdown y primera semana también en superar los 15.9 puntos fantasy. Sabíamos que eventualmente el volumen que estaba teniendo Chris Olave iba a terminar en producción. Pero obviamente lo que sucede en el entorno de los Saints en cuanto al quarterback se refiere hace de esta producción pues que sea volátil. Quien no ha sido para nada volátil a pesar de que creí que lo sería es Jordan Addison. Tiene 3 juegos consecutivos con al menos 15 puntos fantasy. De las semanas 4 a las 7 promedia 17.4 puntos por juego y es el wide receiver 19 en puntos fantasy totales. En esas semanas ha tenido un 22.2% de target share, así que hay que perfilarlo como un sólido wide receiver 2 independientemente de la situación de quarterbacks en los Vikings. Regresó CeeDee Lamb y nos preocupaba George Pickens y nos preocupaba Jake Ferguson, pero teníamos que estar confiados en que al nivel en que está produciendo la ofensiva de los Cowboys, podía haber 3 opciones relevantes en fantasy por la vía aérea. Sí, CeeDee Lamb termina como líder en rutas recorridas un 100%, líder en target share con 25% y 8 targets, líder también en yardas recibidas con 110. De hecho, CeeDee Lamb en los 3 juegos en los que ha estado esta temporada ha superado las 100 yardas recibidas. Pero George Pickens tuvo muy buena utilización y obviamente su producción bajó considerablemente respecto de lo que veníamos viendo. Pero los números de George Pickens en utilización deberían darnos confianza para seguir utilizando a Pickens como un wide receiver 2 con picos de producción cuando los touchdowns lleguen para él. Porque no va a haber semanas tan recurrentemente en las que Jake Ferguson genere 2 touchdowns en 7 recepciones y solo 29 yardas. Alguno de estos touchdowns serán para Pickens eventualmente. Pickens recorrió 97% de rutas y terminó con un 21% de targets. Esta ofensiva se va a condensar fuertemente en estas 3 opciones y los 3 seguirán siendo relevantes. Donde no sé si vayamos a tener opciones aéreas relevantes es en los Raiders. Trey Tucker fue líder en rutas, en targets con 6, en recepciones con 5 y en yardas recibidas con 33 sin Jakobi Meyers. Ningún otro jugador de los Raiders tuvo más de 13 yardas recibidas. Y aquí quiero mencionar la utilización que ha tenido el novato Jack Bech. 80% de rutas recorridas en 2 semanas consecutivas. Ya brincó a Deontay Thornton como wide receiver en el depth chart. Y este panorama tiene relevancia porque siguen los rumores de un posible trade de Jakobi Meyers. Jakobi Meyers está en el último año de su contrato con los Raiders y a como están los Raiders, no sé si pretendan firmarlo a un contrato de largo plazo eventualmente o mejor sacar algo de provecho ahora que dejarlo ir a la agencia libre acabando la temporada. Así que hay que estar al pendiente de esta situación. Stefon Diggs de a poco está sucediendo.
Ha tenido un 32% de target share en los Patriots en las últimas 4 semanas y en ese lapso es el cuarto receptor con mayor porcentaje de targets en su equipo. Stefon Diggs tiene que estar en alineaciones titulares cada semana, no solo por la utilización, sino también por lo que está jugando Drake May. George Kittle tuvo un muy discreto regreso. Sin embargo, no estuvo limitado. Tuvo un alto 86% de rutas recorridas, pero terminó solo con 2 targets. Me parece que este juego simplemente no fue para George Kittle. Jauan Jennings regresó y fue la mejor opción aérea para Mac Jones. Un dato que compartió J.J. Zacharyson es que esta es la primera vez en la carrera de George Kittle que termina un juego sin al menos una recepción. Es decir, estamos ante una excepción tan fuerte que no deberíamos de entrar en pánico con George Kittle ahora con Mac Jones o con Brock Purdy o con quien sea que pueda llegar a ser su quarterback. Siguiendo con los tight ends, Oronde Gadsden tuvo su semana de explosión. Y esto es algo que ya veníamos perfilando desde hace semanas. Lo habíamos estado mencionando como opción de waivers. En las últimas 2 semanas ha tenido un 20% de target share. En semana 7 terminó con un 77% de rutas, 18% de target share, 9 targets, 7 recepciones, 164 yardas y un touchdown. Oronde Gadsden no puede estar en agencia libre ni en waivers de ligas de 12 equipos o ligas profundas. Es así de sencillo. Parece que algunos, como los Bengals y Ja'Marr Chase, necesitaban de Joe Flacco para revivir. Y este comentario lo hice en Red Zone de NFL el día de ayer. Trey McBride parece que necesitaba de Jacoby Brissett para comenzar a anotar touchdowns. Porque McBride tiene en 3 juegos con Brissett 3 touchdowns. Mientras que con Kyler Murray en 21 juegos anotó la misma cantidad de touchdowns. Es increíble. McBride es un tight end élite, no importa quién sea su quarterback. Sin embargo, sí hay quarterbacks que pueden aumentar estos picos de producción en talento élite como McBride. En cuanto a lesiones que debemos estar al pendiente, Jaden Daniels, Bryce Young, el running back Kendre Miller, los receptores Brian Thomas y Jalen Waddle y los tight ends Darren Waller y Cole Kmet. En cuanto a opciones rápidas para compartir de waivers de quarterbacks, no hay más que Jackson Dart. No hay otro. O sea, puede haber otros, pero ninguno va a ser tan intrigante y con tanto potencial como Jackson Dart. Solo Mahomes, Lamar Jackson y Josh Allen promedian más puntos fantasy que el quarterback novato de los Giants. En cuanto a running backs, ya les comenté de Kyle Monangai, Bam Knight como el running back principal de los Cardinals, aunque descansan la próxima semana. A Isaiah Davis especulando un poco en que Breece Hall, muy en el mismo sentido de la Jacoby Myers, pudiera ser intercambiado por los Jets y a Isaiah Davis se quede como la opción principal. Y también Tyler Algier. Tyler Algier tiene picos de producción en los juegos en los que los Falcons suelen ganar o ir arriba en el marcador. La próxima semana van contra la coladera de los Dolphins. En cuanto a wide receivers, Alec Pierce tuvo su 6º juego consecutivo con al menos 48 yardas recibidas. Kayshon Boutte de los Patriots, Troy Franklin de los Broncos, Chris Moore, quien fungió como el wide receiver principal de los Commanders en la ausencia de Deebo Samuel y de Terry McLaurin, y de Raiders Jack Beck, como también ya les había dicho. De tight end, Oronde Gadsden debe ser la prioridad número 1. AJ Barner de los Seahawks, el único tema con él es que tiene buen involucramiento en esta ofensiva, pero es una ofensiva que pasa muy poco. Colston Loveland, se puede abrir la opción de mayor utilización debido a la lesión de Cole Kmet. Y por último, Theo Johnson
de los Giants. Prefiero a Johnson que a Daniel Bellinger como el tight end principal para Jackson Dart. Bueno, espero que hayan ganado en sus respectivas ligas, excepto si estaban jugando contra mí. Tuve la mala fortuna de utilizar a Justin Fields en un duelo de mi liga local y muy probablemente eso vaya a costarme la semana, además de la lesión de Brian Thomas y además de varios factores. Pero bueno, lo de Justin Fields sí fue bastante triste. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.